Queridos hermanos, bendiciones para todos. Comenzamos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pongamos esta clase en las manos de la Virgen. Ella nos ayudará siempre a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la octava clase. Recordemos lo que estamos explicando. Nosotros debemos considerar siempre que todo texto bíblico tiene un género literario. Lo primero con lo que nos encontramos es el lenguaje. Pero también hay una historia. Hemos hablado de las etapas de la historia de la salvación y es bueno ubicarse en el contexto histórico. Ya hemos explicado que cada etapa tiene un periodo de tiempo, tiene unos personajes, hay unos libros que me hablan de esa etapa. No es lo mismo la etapa de los patriarcas que la etapa del Éxodo. No es lo mismo la etapa del Éxodo que la etapa de los jueces. No es lo mismo la etapa de los jueces que la etapa de la monarquía. No es lo mismo la etapa de la monarquía que la etapa del exilio. No es lo mismo la etapa del exilio que la etapa de la dominación persa. No es lo mismo la etapa de la dominación persa que la etapa del helenismo. Y por supuesto, no es lo mismo lo que nos dice el Antiguo Testamento que lo que está en la plenitud de los tiempos, es decir, todo lo que trae Jesús nuestro Señor. Hoy vamos a explicar algo que es muy importante también y que ya tiene que ver directamente con lo que implica el fin de la interpretación bíblica, que es conocer la verdad salvífica. ¿Qué verdad es la que hay en la Biblia? Es una verdad salvífica. La Biblia la leemos para conocer lo que Dios quiere para nuestra salvación. Para eso leemos la Biblia. No leemos la Biblia para ser una enciclopedia andante. Leemos la Biblia para conocer lo que Dios quiere que haga para que yo alcance la salvación. ¿A dónde conduce la interpretación bíblica? A la verdad salvífica. Dios quiere que yo sea salvo. Por eso el Padre envió a su Hijo, para que nadie se pierda. Cuando yo interpreto la Biblia correctamente, llego a la verdad salvífica. ¿Qué relación hay entre el lenguaje y el acontecimiento histórico con la verdad salvífica? Dios habla a través de un lenguaje determinado. Hay un género literario que expresa un acontecimiento histórico, hay un hecho. Esto ya lo hemos visto. Cuando yo leo un texto bíblico, me encuentro con un lenguaje, yo debo detectar qué género literario es, y en el fondo hay un hecho, hay un acontecimiento histórico que también debo de detectarlo, y por eso es importante conocer las etapas de la revelación. ¿Qué es la verdad salvífica? Es lo que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación. Dios es amor. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4.
Nosotros leemos la Biblia porque queremos conocer la palabra de Dios. Y esa palabra es verdadera. Y la interpretación bíblica busca la verdad salvífica. No nos quedamos en cosas anecdóticas. Buscamos la verdad salvífica. ¿Qué exige buscar la verdad salvífica? Acudir a la Biblia con el mismo espíritu con que fue escrita, es decir, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, y esto exige estar en la iglesia. Nadie, de forma individual, de forma aislada, puede interpretar correctamente la Biblia. Necesitamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa con toda su fuerza en la iglesia. Por eso la interpretación bíblica es una tarea eclesial. En la iglesia nos encontramos con aquella comunidad ungida por el Espíritu Santo que en nombre de Jesucristo enseña la verdad. Dice este documento Dei Verbum, en el número 12, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El documento Dei Verbum fue redactado en el Concilio Vaticano II. Yo tengo que leer y tengo que interpretar la escritura con el mismo espíritu con que fue escrita. Es decir, dejándome guiar por el Espíritu Santo. Es decir, por la iglesia. Porque el Espíritu Santo actúa con toda su fuerza vivificadora en la iglesia. ¿Qué implica acudir a la Biblia guiados por el Espíritu Santo? Implica seguir las pautas de la iglesia. Y esto es importante. Nosotros somos católicos. Un católico está convencido que la iglesia enseña la verdad. Todos los domingos decimos en el credo, creo en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Creo, por tanto, que la iglesia me enseña la verdad. Yo no desconfío de la iglesia. ¿Qué señala la iglesia sobre la verdad salvífica? ¿Cómo conocemos la verdad salvífica? 3 puntos concretos. Esta es la clase de hoy. Va a ser corta porque no quiero que se duerman. Hay que considerar, 1, la unidad de la Biblia. 2, la coherencia entre las enseñanzas bíblicas. 3, la tradición viva de la iglesia. Para llegar a la verdad salvífica, yo debo considerar la unidad de la Biblia. Debo considerar la coherencia entre las enseñanzas bíblicas. Y debo considerar la tradición viva de la iglesia. 3 puntos concretos. Vamos a explicar esto con calma. ¿Qué significa la unidad de la verdad salvífica? Significa que debemos conectar todas las verdades presentes en la Biblia. No basta un pasaje. Hay una sola historia de la salvación. No podemos quedarnos con un solo pasaje. Hay que considerar la unidad que hay en la Biblia. Dios ha tejido una historia de salvación. Y esa historia de salvación me lleva a una unidad. Todos los pasajes hay que conectarlos. No me puedo quedar con un solo pasaje. Lo primero es la unidad de la Biblia. Yo no me quedo solo con un pasaje. Tengo que conectar todos los pasajes. ¿Qué significa la coherencia de la verdad salvífica? Significa que no puede haber contradicción entre una enseñanza y otra. Dios no se contradice. La coherencia se llama analogía de la fe.
Por lo tanto, ¿qué es la analogía de la fe? Es la coherencia que hay entre un texto bíblico y otro. Si hay contradicción entre una enseñanza y otra, es porque no estoy interpretando correctamente la Biblia. No debe haber contradicción entre una enseñanza bíblica y otra, porque Dios no se contradice. Esto es muy importante. Cuando se interpreta la Biblia, no puede haber contradicción entre una enseñanza, es decir, la enseñanza de un texto X, con otra enseñanza, es decir, con la enseñanza de un texto Y. ¿Qué significa la tradición de la verdad salvífica? Significa que debemos considerar cómo esa verdad salvífica ha sido considerada en la vida de la Iglesia, en la liturgia, en la enseñanza de los padres de la Iglesia y en los santos. Un texto bíblico tiene que ser interpretado siempre en armonía con la tradición de la Iglesia. Es decir, ese texto, ¿cómo ha sido utilizado en la liturgia? ¿Cómo ha sido comentado por los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia son los santos teólogos de los primeros siglos de la Iglesia y han sido los grandes intérpretes de la Biblia. Por ejemplo, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, entre otros. Y también cómo el texto bíblico ha sido comentado, vivido por los santos. Es importante que los textos bíblicos se interpreten en armonía con la tradición viva de la Iglesia. Es decir, hay que considerar la liturgia, hay que considerar a los padres de la Iglesia, hay que considerar a los santos. Vamos a volver otra vez a explicar esto, con calma, no tenemos prisa. Para llegar a la verdad salvífica, yo debo tener presente la unidad, la coherencia o analogía de la fe y la tradición de la Iglesia. ¿Qué significa la unidad? Significa que debo conectar todos los pasajes. La Biblia es una sola. Hay que considerar la unidad de la Biblia. 2, la coherencia o analogía de la fe. No puede haber contradicción entre una enseñanza bíblica y otra enseñanza bíblica. No puede colisionar una enseñanza con otra. Si están colisionando es que no estoy interpretando bien la Biblia. Y tercero, tengo que considerar cómo ese texto bíblico ha sido leído, proclamado, comentado en la liturgia, en los padres de la Iglesia y por los santos. Creo que está claro lo que estoy señalando. Para llegar a la verdad salvífica hay que tener presente la unidad de la Biblia, la coherencia y la tradición viva de la Iglesia. 3 puntos concretos. Con los ejemplos que voy a dar, me parece que va a quedar más claro. Voy a hacer hoy un ejemplo, luego en las otras clases volveremos sobre esto. Vamos a interpretar juntos, dejándonos guiar por la Iglesia, Éxodo 24. Es un texto que los hermanos evangélicos usan mucho para criticar a los católicos, para criticarnos, diciendo que nosotros somos idólatras. Vamos a interpretar Éxodo 24 juntos. No se olviden, 3 puntos: la unidad, la coherencia y la tradición. ¿Qué dice Éxodo 24? No te harás escultura ni imagen alguna
ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Eso dice Éxodo 24. Es un texto que está en género legislativo, es una norma, una ley. Esto me lleva a la etapa del Éxodo. El pueblo está en el desierto. Entonces, el género literario es un género legislativo, es una orden de Dios. No te harás escultura. Es una orden, es un género legislativo. El acontecimiento histórico es la época del Éxodo. Estamos en el contexto del llamado Decálogo en el Sinaí y está el peligro del politeísmo. ¿Cuál es el hecho histórico? Tenemos a un pueblo que está en el desierto, tenemos un pueblo que no siempre es fiel, está el peligro de caer en el politeísmo. Ese es el contexto histórico, el hecho histórico. Pero vamos a la verdad salvífica. ¿Qué nos quiere decir Dios para nuestra salvación con esta orden? Éxodo 24. ¿Cuál es la verdad salvífica de ese texto? Vamos a aplicar lo que les he dicho: unidad, coherencia y tradición. Unidad. No nos quedamos solo con un pasaje. Vamos a conectar este pasaje con otros pasajes, porque no podemos, repito, quedarnos solo con un texto. Conectemos con Éxodo 25:18, conectemos con Números 21:8 y conectemos con Colosenses 1:15. ¿Qué dice Éxodo 24? No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Pero conectemos con Éxodo 25:18. Harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Aquí tenemos una orden de Dios de hacer 2 imágenes, 2 querubines de oro macizo. Aquí tenemos una orden de Dios de hacer 2 imágenes. Éxodo 25:18. Sigamos conectando Éxodo 24 con otro pasaje. Y dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente y ponla sobre un mástil, todo el que haya sido mordido, y lo mire vivirá. Números 21:8. Tenemos una orden de Dios: hazte una serpiente, hazte la imagen de una serpiente. Por lo tanto, tenemos órdenes de Dios de hacer imágenes. Por lo tanto, no está prohibido hacer imágenes. Lo que está prohibido es adorar las imágenes. Pero quien da luz a todo lo que significan las imágenes sagradas es Jesús. Él es la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Jesús tiene una humanidad. Jesús tiene un rostro. Podemos hacer imágenes de Jesús porque es verdadero hombre. La humanidad de Jesús fundamenta la legitimidad de las imágenes sagradas. Por lo tanto, queridos hermanos, Éxodo 24 no es una prohibición hacer imágenes, es una prohibición a la idolatría. Porque en otros pasajes, ya hemos visto los pasajes, Éxodo 25:18,
y Números 21:8, Dios dice que se hagan imágenes. Lo que Dios prohíbe es la idolatría. El Hijo es tan Dios como el Padre, se hizo hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesús, como verdadero hombre, tiene una humanidad y podemos representar esa humanidad. Por lo tanto, no está prohibido hacer imágenes sagradas. Veamos lo que es la coherencia, la analogía de la fe. Si Dios prohíbe imágenes en Éxodo 24, entonces estaría contradiciendo en Éxodo 25:18 y en Números 21:8. No está prohibido hacer imágenes. ¿Se dan cuenta? No puede haber colisión entre una enseñanza y otra. Si Dios prohíbe hacer imágenes de forma absoluta, entonces, ¿dónde dejamos Éxodo 25:18? ¿Dónde dejamos Números 21:8? No puede haber contradicción entre una enseñanza y otra. Eso es lo que se llama la coherencia o la analogía de la fe. Vamos a la tradición. Les he dicho que hay 3 puntos: la unidad, la coherencia y la tradición. La Iglesia nos enseña que se veneran las imágenes, no se adoran. La Iglesia, desde sus inicios, ha tenido imágenes sagradas y la Iglesia no puede equivocarse en cuestiones de fe. Entonces, este texto 20, Éxodo 24, ha sido interpretado siempre por la tradición viva de la Iglesia como una prohibición a la idolatría. No es una prohibición a hacer imágenes sagradas. Vamos a citar a un padre de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son expresión de la tradición viva de la Iglesia. San Juan Damasceno decía: yo no adoro la materia, sino al creador de la materia. Por lo tanto, la tradición viva de la Iglesia me está diciendo que no hay ningún problema en tener imágenes sagradas. Volvamos otra vez ya para terminar la clase de hoy. No quiero pasarme del tiempo previsto. Hemos interpretado Éxodo 24. Hemos dicho que Éxodo 24 nos presenta una orden de Dios: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Hay un género literario, es un género legislativo, es una orden de Dios. Hay un acontecimiento histórico, es la época del Éxodo, estamos en el contexto del llamado Decálogo en Sinaí, está el peligro del politeísmo. Ahora vamos a la verdad salvífica. ¿Qué nos quiere decir Dios para nuestra salvación con esta orden? Hay que aplicar la unidad, la coherencia o analogía de la fe y la tradición. La unidad. No nos quedamos solo con un pasaje. Vamos a conectar este pasaje, Éxodo 24, con Éxodo 25:18, Números 21:8 y Colosenses 1:15. En Éxodo 25:18, Dios da la orden de hacer 2 querubines de oro macizo. Dios da la orden de hacer 2 imágenes. En Números 21:8, Dios da la orden de hacer una serpiente, una imagen. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. Jesús es la imagen de Dios invisible. ¿Por qué? Jesús es verdadero hombre. También es verdadero Dios. Pero en cuanto a verdadero hombre, expresa la visibilidad del Dios invisible. Y como expresa la visibilidad del Dios invisible, se le puede representar. No hay ningún problema.
La coherencia me dice que si Dios prohíbe imágenes en Éxodo 24, entonces se estaría contradiciendo en Éxodo 25:18 y en Números 21:8. Por lo tanto, no está prohibido hacer imágenes. ¿Qué nos dice la tradición? La Iglesia siempre ha enseñado desde sus inicios que no hay ningún problema en hacer imágenes sagradas. Lo que está mal es adorar las imágenes. Decía San Juan Damasceno, yo no adoro la materia, sino al creador de la materia. Esto es enseñanza de la Iglesia. Ha sido enseñanza de los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Los santos teólogos de los primeros siglos. Les dejo esta tarea bonita porque tiene que ver con la Virgen María y ustedes tienen que defender los privilegios de la Virgen. María es siempre virgen, es un dogma de fe. Lean Marcos 6:3. ¿Cómo interpretar hermanos? Lean Génesis 13:8, Primera de Crónicas 15:6 y relacionen esos dos textos con Marcos 6:3. Les estoy dando el 80% de la tarea. La tarea de hoy, Marcos 6:3, interpretar hermanos. Seguramente ustedes se han encontrado con personas evangélicas que te dicen esa tontería de que María Santísima tuvo otros hijos. Nosotros como católicos tenemos que defender a nuestra madre. No estoy diciendo que le metas un cabezazo, estoy diciendo que desde la Biblia defiendas a la Virgen María, defiendas los privilegios de la Virgen María. Hoy hemos dicho que hay que buscar la verdad salvífica. ¿Qué me quiere decir Dios para mi salvación? Esto exige la unidad de la Biblia, la coherencia entre las enseñanzas, eso se llama analogía de la fe, y la tradición de la Iglesia. Por lo tanto, con esto ya termino. Cuando nosotros interpretamos la Escritura, la hacemos siempre en compañía de la Iglesia. Y la Iglesia nos dice que hay 3 puntos que se deben de cuidar. 1, la unidad. Hay que conectar todos los textos. No te quedes con uno solo. 2, la coherencia, es decir, la analogía de la fe. No puede haber contradicción entre una enseñanza bíblica y otra. Y 3, la tradición de la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia en su tradición sobre ese texto? Es decir, cómo es tratado ese texto en la liturgia, qué han dicho los padres de la Iglesia, qué han dicho los santos. Eso es muy importante. Ya les dejo, queridos hermanos, gracias por su paciencia, seguimos avanzando, rezo por ustedes. Hoy hemos hablado de la interpretación bíblica y quédense con esta idea. En compañía de la Iglesia llegamos a la verdad salvífica. Y la Iglesia me enseña que tengo que considerar la unidad de toda la Biblia. Hay que conectar todos los pasajes. La Iglesia me enseña la coherencia o analogía de la fe. Una enseñanza bíblica no puede oponerse a otra enseñanza bíblica. Y la Iglesia me pide que yo considere los textos dentro de la tradición. ¿Cómo es tratado ese texto en la liturgia? ¿Qué han dicho los padres de la Iglesia? ¿Qué han dicho los santos? Y de esa manera, teniendo presente estos 3 puntos, llegamos a la verdad salvífica, siempre bajo la guía de la Iglesia. Voy a darles la bendición, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, ánimo en Jesús, José y María, y mañana les invito al rosario a las 6:45 de la mañana, y luego la Santa Misa, 7:30.